Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades a los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos, atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Verso 17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor, durante la noche, abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todos el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel, y volvieron pues e informaron, diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda su seguridad y los guardias de pie y las puertas, pero cuando abrimos nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ello, y pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, y no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogaba diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿debemos obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo: varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y rehuidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo: no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron
que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio y regocijándose, de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Gracias, Padre bendito, porque realmente tú has dado valentía a estos hombres para que a través de ellos hoy día nosotros tengamos acceso todavía a la verdad de tu evangelio. Gracias porque el hecho de que tú resucitaste a Jesús de los muertos no quedó en la muerte de Jesús, sino hoy día tenemos a ese sumo sacerdote intercediendo por nosotros, Jesucristo. Y que esa verdad que era tan importante para ellos, que a pesar de toda la amenaza de muerte que recibían, ellos seguían firmes. Ayúdanos a nosotros también tener esa misma convicción, Dios. Gracias, Dios. Bendice tu palabra, que realmente podamos entenderla, comprenderla y aplicarla, Dios. Amén. Bueno, yo quiero contarles un poco una lucha personal. Y esta fue una lucha que yo tuve al inicio cuando acababa de salir de la universidad y estaba un poco queriendo decidir qué iba a ser mi futuro. Un poco antes, más o menos cuando estaba finalizando el colegio, me recuerdo haber tenido una convicción de que Dios me estaba llamando al ministerio y que eventualmente yo iba a buscar estar enseñando en la casa, ser pastor. Y ahí fue que eso quedó en mi mente. Me acuerdo de una charla, inclusive cuando estaba en colegio con un pastor contándole eso, pero era algo que lo tenía en mente. Me recuerdo igual, inclusive una de las primeras citas con mi esposa, yo diciéndole, mira, yo sé que he estudiado administración de empresas, pero creo que Dios también me está llamando al ministerio. Y lo que sucedió fue que un poco más adelante, cuando ya yo estaba trabajando en administración de empresas, yo he ejercido esa profesión durante 8 años, hubo un momento de quiebre, donde yo decía, creo que quiero ser administrador de empresas. Y quiero serles sincero, la verdad es que en algún sentido en mi corazón estaba de que ser administrador era mejor visto que ser pastor. O sea, y realmente eso agarró y chocó mi corazón y era algo que yo tenía en ese momento, ¿no? Y no fue una decisión tan fácil. Obviamente el Señor después me llevó a arrepentimiento y yo me di cuenta de que yo estaba yendo en contra estaba disminuyendo algo que era tan importante. Con el tiempo pude comprender que en realidad es una tarea muy importante. ¿A qué me voy con todo esto? Yo no estoy diciendo que todos acá están llamados a estar en el ministerio tiempo completo. Pero donde estamos, lo que tiene que ver con el Señor debemos exaltarlo y no más bien avergonzarnos. O sea, nosotros tenemos oportunidades día a día para presentar nuestra fe. Y el hecho de presentar nuestra fe y hablar con seguridad sobre ella y agarrar y decir que realmente es importante, es algo cotidiano en lo que vamos a encarar. Yo veo a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes tiene un contacto con personas que no conocen a Cristo diariamente. Y ahí siempre entra la tentación, ¿no? ¿Les cuento o no les cuento? ¿Soy creyente? ¿No soy creyente? ¿O realmente tengo esto o no? Y creo que este ejemplo que nos han dado los apóstoles va mucho más allá. Porque hoy día, si nosotros somos fieles con nuestra fe, ¿qué es lo peor que nos puede pasar acá en Santa Cruz? Que nos ridiculicen. Eso podría ser lo máximo. Estas personas estaban encarando la muerte.
El hecho de mantener su fe no solamente significaba el hecho de poder agarrar y ser ridiculizados, entre comillas, sino que probablemente iban a tener que ser asesinados, muertos. Y cuando veo un ejemplo así, y me doy cuenta de cómo yo he sido tan tonto, si quieren decirlo así, en algún momento de mi vida, y que hay la tentación muchas veces, porque decimos, no, bueno, nos van a mirar feo, no. Cuando en realidad, querido hermano, tenemos que darnos cuenta el privilegio que hemos tenido al poder conocer el nombre de Cristo. Tanto que no debería darnos vergüenza. El poder haber comprendido las verdades del Evangelio que transforman corazones, que nos dan acceso a la vida eterna, tiene que ser algo por lo cual nosotros podamos gritar con gozo y no avergonzarnos. Y eso es lo que vamos a encontrar en este pasaje. Vamos a encontrar una iglesia exaltando el nombre de Cristo. Y vamos a encontrar eso para que nosotros también lo hagamos. Porque el día de hoy, el nombre de Cristo también tiene que ser exaltado. ¿Y quiénes lo van a exaltar? Su iglesia. Su iglesia tiene que resplandecer. El Evangelio, el avance del Evangelio y sus repercusiones. Recordemos, el Evangelio entra en nuestras vidas y tiene repercusiones. El hecho de que nosotros podamos representar el nombre de Cristo es porque hemos entendido el Evangelio, porque Dios nos ha salvado, porque Dios nos ha sacado de esa manera de vivir, pero ahora la podemos aplicar al resto. Y el punto número 1 que vamos a ver hoy es los frutos del Evangelio en los humildes de corazón. Esta primera porción va a ir de lo que es del versículo 12 al 16, que básicamente nos muestra los efectos del Evangelio de esta primera iglesia en siendo ejemplo ahí, siendo luz. Y es interesante ver, o sea, la tarea que ellos tenían, que estos primeros creyentes tenían, era fundamental. Este señor Galaliel ahorita nos va a agarrar y va a decir, habló de 2 movimientos que fueron un poco más y enterrados, ¿no? Y básicamente, hoy día, más de 2000 años después, o a 2000 años después, mejor dicho, seguimos escuchando el nombre de Cristo por la valentía que tuvieron los apóstoles y por lo que realmente Dios cambió sus corazones, porque ellos fueron y representaron la iglesia de Cristo. La continuidad de la iglesia ha sido posible gracias a que personas humanas como nosotros han sido capaces de pararse y representar su fe, aún a peligro de su muerte. Y eso es lo que estamos viendo acá, verso 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces ellos estaban haciendo señales de parte de Dios. Ellos estaban mostrando señales de que lo que ellos estaban hablando era cierto. Quiero recordarles algo que siempre hemos compartido. Tanto en los evangelios, cuando escuchamos que Jesús hacía milagros, como en Hechos, cuando escuchamos que Pedro o los apóstoles realizaban actos milagrosos, la finalidad de esos actos milagrosos no era enaltecer al que estaba realizando los actos, sino era mostrar que el Evangelio de Jesucristo era verdad. Esa es la finalidad. No sé, esta semana estaba hablando con mi hijita y estábamos hablando de cuando lo bajan abren el techo. ¿Perdón? Abren el techo y bajan a ese paralítico. Y justamente cuando Jesús se encuentra con el paralítico, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Pero después
Cuando comienzan a murmurar quién es este para perdonar pecados, Él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la potestad de perdonar pecados, le dice, toma tu lecho, párate y vete a tu casa. Entonces, esas señales de que un paralítico camine o que la sombra de Pedro esté sanando son principalmente, solamente para mostrar que Jesucristo es el camino de vida. Y el hecho de que tú también, en el lugar donde estás, puedas agarrar y con hombros y pecho al aire y decir, realmente soy hijo de Dios. Dios me ha comprado con su sangre y gracias al sacrificio de Dios, hoy día puedo exaltar su nombre en medio de ustedes. Esa es otra forma de la cual es una muestra de que el Evangelio está continuado el día de hoy. Y eso es lo que estaba sucediendo en ese tiempo. O sea, algo que es importante decir y lo quiero recordar es cuando hablamos en el anterior pasaje, justamente cuando Pedro fue encarcelado y se encontró con el concilio igual, hubo una oración de la iglesia. Eso estaba en Hechos 4. Y básicamente lo que oraron en el verso 31, lo que ellos oraron justamente es que existan muchos milagros y señales. Lo que vemos acá es la respuesta. El Señor les permitió ser parte de muchas señales, les permitió mostrar estas señales. Es en el capítulo 4, verso 30. Mientras extienden tus manos para ver que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Pedro acababa de ser encarcelado, era la anterior encarcelación de Pedro y Juan. Y Señor Jesús Dios los había liberado de una forma milagrosa igual. La oración de ellos fue, Señor, muestra los prodigios para que las personas crean de tu evangelio. Y eso estaba sucediendo en ese momento. Personas estaban viendo el evangelio de Jesucristo. Y era una respuesta de lo que Dios estaba haciendo. Y es interesante, verso 14 dice del capítulo 5 que estamos viendo, y más creyentes en el Señor, y multitudes de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Nuevamente, si en ese momento estaban sucediendo cosas milagrosas como esa, no era para exaltar la figura de Pedro o la figura de los apóstoles, era para exaltar el nombre de Cristo. Si tú hoy día puedes reconocer, ya sea en tu trabajo, o si te encuentras con gente en la rotonda en la que estás, o si te encuentras con gente en la venta, o te encuentras con gente en lugar de estudios, y reconoces que Jesucristo es la persona de la Trinidad que ha salvado tu vida, que por medio de Jesucristo tienes vida eterna. Esa es una señal de que Dios está obrando dentro tuyo. Nosotros no podemos reconocer eso solamente porque sí. Dios nos ha tenido que salvar para que eso suceda. Y ese es un milagro igual de importante y probablemente más importante que un milagro de algo terrenal, que cuando se acabe el mundo no va a importar. Pero la salvación de las personas, el hecho de que Dios salve personas, eso sí va a quedar, porque vamos a estar en la eternidad con Él. Entonces, algo más que quería hacer hincapié es, la semana pasada estábamos hablando de una iglesia que representaba y era iglesia. Y quiero recordarles, justamente, y muchas veces se habla de la iglesia como un lugar
peor que el que está afuera. No sé si alguna vez han escuchado eso. Y la verdad es que muchas veces sí lo hemos sido. ¿Y por qué? Porque la iglesia no ha buscado santidad. La palabra de la anterior semana, enfocándonos en lo de Ananías y Zafira, mostraba que hay una necesidad de buscar santidad. Debemos buscar santidad. Y muchas veces inclusive la iglesia está representada por personas que no son creyentes y dicen serlo, pero actúan todo lo contrario. Entonces ahí está el trabajo de la iglesia en general. Uno de los que Dios nos ha salvado de ser luz. Y al mismo tiempo de personas que realmente quieren mostrar otra cosa, mostrarles que ellos no están caminando y ellos solamente están buscando una aceptación personal. ¿Por qué les digo y esto es importante? Porque lo que sucedió en esa época fue que las personas vieron la salvación en ellos. Vieron obras hechas en personas y pudieron agarrar y decir, yo quiero lo mismo. Ahora hay muchos probablemente solo buscaban por el milagro y esos después pasaron. Pero los que pudieron entender el mensaje lograron comprender que ese milagro, había un milagro mucho más grande por detrás, que es la salvación de cada uno de nosotros. Y ahí debemos recordar, nosotros tenemos ese mismo trabajo, esa misma función. En Mateo 28, 18, se nos dio ese trabajo. Jesucristo dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesús tiene toda potestad en esta tierra. Y muchas veces puede ocupar personas que realicen cosas milagrosas para que puedan representarlo a Él. Entonces, cualquier cosa que tú hagas bien para exaltar el nombre de Dios, ha venido porque Dios te ha dado la sabiduría y la capacidad de hacerlo. Entonces la gloria siempre tiene que ir para Él. Y tiene que lograr que personas que no quieren a Dios o que están lejos de Él, se puedan acercar. Hasta aquí hemos visto cómo los apóstoles siendo respaldados por Dios, presentando muchas obras. Ahora vamos a ver cómo encaran oposición por los principales sacerdotes. Esta segunda porción hemos puesto por título, segundo punto, los frutos del evangelio con los orgullosos. ¿Y por qué? Porque ahora está el otro lado de la moneda. Están los sacerdotes, personas que acababan de matar a Jesús y que no querían que este evangelio avance. Querían oponerse, querían todo lo contrario. Y es interesante cómo empieza. Verso 17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo, dice en mi versión, no sé qué dicen la de ustedes, hay diferentes versiones, pero esa es la palabra, celo. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo el texto? Estos sacerdotes estaban diciendo, lo que ellos están predicando está mal. Porque ellos no eran parte. Porque ellos habían llegado a un punto que ellos se creían tanto la verdad que ya no pudieron ver a la verdadera verdad. Ellos eran la ley. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, muchas veces mostró que ellos básicamente, por su tradición, habían inculcado muchas cosas que ni siquiera estaban en la ley, pero ellos se veían muy bien, pasaban en las plazas, los saludaban y ellos tenían toda la atención siendo como que los más importantes de la salvación, los reyes de la salvación. ¿Qué es lo que sucede acá? El Señor Jesucristo, por medio de los milagros y por todo lo que estaba sucediendo, comienza a mostrar el verdadero camino, que ya no era a través del templo,
que ya no era a través del sacrificio de cabritos, que ya no iba por ese lado. Y los que eran los primeros que debían darse cuenta, no se dieron cuenta. Entonces, ahí yo quiero hablarnos a nosotros. Queridos hermanos, nosotros no somos la verdad. Nosotros no somos la verdad. La verdad está aquí. Y la verdad la tenemos que entender, comprender y aplicar. La verdad es Jesucristo. El hecho de que nosotros comprendamos cosas es pura gracia de Dios. Nosotros tenemos la verdad. Si Dios nos ha salvado y Dios ha abierto nuestros ojos para que podamos entender y comprender la verdad de Jesucristo, es pura gracia de Dios. Pero tenemos la verdad. Nosotros no somos el parámetro. Al mismo tiempo, tenemos que ser ejemplo. Está bien, pero nosotros no somos la verdad, no somos el ejemplo. El ejemplo es Cristo. Y siempre nuestra mente, nuestra forma de actuar tiene que señalar a Cristo. Y nuestras acciones tienen que señalar a Cristo también. Entonces, prestando atención al texto, ¿qué es lo que sucede? Dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces los meten a la cárcel. Nuevamente, ¿qué hace el Señor? Abre la cárcel, los saca. Y lo interesante es en el verso 20, dice, id puestos en pie en el templo y hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. O sea, básicamente el Señor les dice, ya han pasado la noche en la cárcel, ahora despiértense y vayan a predicar. Les dio un lugar donde dormir nada más. Después tenían que volver al templo. En el templo los acababan de agarrar para poder meterlos a la cárcel. Cualquiera de nosotros en nuestras cabales, nuestro juicio cabal, si acaban de encarcelarte ahí por predicar el evangelio, ahora Dios te ha liberado, ¿dónde vas a ir? Al otro lado, pues. ¿Cómo pues vas a ir al templo? Te van a volver a agarrar. Es un lugar visible, es el pórtico de Salomón, ahí pasan todos. Pero la orden vino de Dios. Y Dios solamente estaba mostrando otra señal que estos ciegos sacerdotes no pudieron ver. Con eso ya deberían haber quedado perplejos y decir, bueno, o sea, ha burlado toda la seguridad de la cárcel, todo está ahí, porque ahí dice, justamente relata en lo que hemos leído, todo estaba sellado, o sea, no había forma que ellos salgan. Pero el Señor lo hizo, los hizo salir. Hizo un milagro como los muchos que Él hace y los que sabe hacer. Entonces, ahí podemos ver que estos sacerdotes realmente estaban duros de corazón. Queridos hermanos, que nosotros, nuestros corazones nunca se endurezcan a ese punto de pensar que somos la verdad. Que siempre escuchemos, si sabemos algo muy bien, tengamos la humildad de poder siempre analizar la palabra de Dios para poder saber que tal vez nosotros hasta en algún punto estamos equivocados y que es la palabra de Dios la que nos va a dar la guía. Tenemos que estudiar tanto la palabra de Dios porque ella va a ser nuestra guía. Esta semana igual estaba leyendo el Salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos da guía. La palabra de Dios nos muestra el camino. La palabra de Dios nos da el surco. Y eso es lo que ellos pudieron ver, que los sacerdotes no pudieron ver. Ellos se creían la verdad, pero no eran la verdad. En cambio, Dios les dio la verdad y nos ha dado la verdad el día de hoy. La verdad no somos nosotros, la verdad la tenemos en la palabra. La verdad la tenemos, la guardamos, la aplicamos, pero la verdad se llama Jesucristo. Y eso es muy importante que podamos tener. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por ir corto porque es largo el pasaje, se abre, ellos están predicando nuevamente ahí en el templo, el Señor, están confundidos los sacerdotes, ya no saben qué pasó, o sea, ¿por qué están de nuevo ahí?
Entonces agarran y después de buscar la cárcel de arriba abajo, alguien les dice, no, pero están predicando en el templo. Sorprendidos van y los agarran de nuevo y aparentemente van con cuidado. ¿Por qué? Porque tenían miedo al pueblo. El pueblo estaba a favor de ellos, justamente porque había muchos milagros. Entonces tenían miedo de que el pueblo se dé la vuelta y un poco más los mate a los sacerdotes, ¿no? Entonces los sacan, dice, con paz, con calma. Les hacen un juicio. Y básicamente este punto es importante y quiero que lo leamos. Verso 28. Dice, diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29, prestemos atención. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, quien vosotros habéis matado colgándolo en una cruz. A este Dios, exaltado a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel, perdón de pecados, y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, básicamente, ¿por dónde va la situación? Ellos les dicen una cosa y ellos no quieren hacer eso. Y en el verso 33 dice, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. O sea, ya escucharon eso y dijeron, ahora sí los queremos matar. O sea, si antes estaban enojados porque estaban haciendo milagros, ahora estaban enojados porque en realidad no solamente estaban haciendo milagros, sino les estaban diciendo de frente que ellos habían asesinado al Hijo de Dios. Que ellos y que Dios lo había resucitado. Y que estaba reinando al lado del Padre. Todas esas señales, eso era algo prometido en el Antiguo Testamento. Básicamente les estaban diciendo, ustedes no han hecho su trabajo y todo lo que ustedes conocían desde el Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesucristo y ustedes han sido parte, pero la parte asesina. Obviamente se iban a ofender, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían que eran la verdad. Porque creían que eran el parámetro. Y ahí es donde, bueno, nuevamente existe una conversación. Y prestemos atención, porque dice, pero cierto fariseo llamado Gamaliel. ¿Dónde más escuchamos de Gamaliel? ¿Quién se acuerda? Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. O sea, aparentemente esa es una persona que temía al Señor. Dentro de los sacerdotes encontramos a alguien que realmente le interesaba escuchar de Dios, o sea, buscar la palabra, y estaba con cierto tipo de humildad para poder saber que la verdad no eran ellos. Y básicamente, y me encanta cómo termina esto, porque dice, verso 39, o sea, después de que él les insta y les dice, esto ha pasado y esta persona y no ha podido ir adelante. Después ha venido esta otra persona y el tiempo Dios lo ha destrozado. Pero verso 39, pero si es de Dios, es Gamaliel hablando, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. ¿Qué podemos decir hoy día nosotros? ¿Era de Dios? Estaban luchando, los fariseos estaban luchando contra Dios. Lo que Gamaliel dijo, tenía mucha sabiduría. Porque los sacerdotes, creyéndose la verdad, no identificaron la verdad y se encontraron peleando en contra de la verdad. ¿Cuál es la verdad?
que Jesucristo, el Rey eterno, que es parte de la Trinidad, eterno, creador del cielo y de la tierra, se encarnó un día. Fue una persona, vivió una vida perfecta, fue acusado por los pecados tuyos y míos, fue muerto por esos pecados, murió, fue sepultado, pero resucitó, vivió unos pocos días, ascendió al cielo y hoy día está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Esa es la verdad. Eso es lo que los sacerdotes no pudieron ver. Eso es la convicción, ese es el camino de salvación. Si nosotros conocemos ese camino, podemos aplicarlo. Entonces recordemos, no es simplemente tener la verdad así como algo lejano. Tenemos que estudiar el Evangelio de Jesucristo, tenemos que atesorar el Evangelio de Jesucristo. Me gusta ese pasaje que dice que tenemos ese tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, pero el tesoro es el Evangelio. Y ese Evangelio es el que nos va a sustentar y que nos va a preservar en esta tierra y que nos va a llevar hasta la vida eterna. No es por nosotros, es por Dios. Es por su fuerza, por lo que Él es. ¿No? Entonces ahí vemos esta parte muy interesante. Entonces, veamos algo que me gustó mucho, estaba leyendo sobre este pasaje. Es normal que la iglesia experimente oposición. Lo que vimos en el pasaje anterior, de la semana pasada de Ananías y Zafira, era una oposición interna. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que sucedía es que dentro de la iglesia había personas pecadoras. ¿No les parece algo con lo cual nos podemos relacionar? Pero no solamente pecadoras de los creyentes, habían no creyentes. Nosotros no podemos certificar que Ananías y Zafira eran creyentes. Ellos no creo que lo eran, en realidad no lo eran. Ellos estaban engañando y estaban mostrando, a diferencia que Bernabé, que vende el terreno justamente para que se distribuya esto para la iglesia, ellos venden pero se quedan con una buena parte y dicen que están dando todo. Están engañando, solamente por querer ganar nombre y quedar bien ante el resto de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? El Señor quiere limpiar hoy día la iglesia y siempre lo va a hacer. Limpiar de nuestras mentiras, tal vez somos mentirosos. Y el Señor nos quiere cambiar, tal vez somos chismosos. Creo que eso es uno de esos pecados bien tolerables aquí, ¿no? Pero realmente no es algo que le agrada al Señor. Tal vez estamos en otro tipo de pecados que tal vez, podemos estar con la fornicación, con el adulterio, con cosas que las vemos como más fuertes. Y el Señor quiere limpiarnos a nosotros. Y el Señor quiere encaminar hacia la santidad. Entonces, esa es la oposición interna. Cuando la iglesia del Señor ve problemas que suceden acá y que realmente son producto del pecado de los hombres. Eso vimos la semana pasada. Ahora vemos oposición externa. ¿Cuál es la oposición externa? Son los fariseos. Son personas que están diciendo que el Evangelio de Jesucristo no es verdad, que realmente la verdad de Dios no está en ellos. Y están acusando a estas personas de otras cosas. Y lo que decía este comentario con respecto a estos dos pasajes, es normal que la iglesia de Jesucristo experimente la oposición interna y la oposición externa. Pero ahí es donde el Señor nos ayuda tanto para limpiar la oposición interna como para poder encarar la oposición externa. ¿Por qué? Porque somos los cristianos y a los que Dios salvó,
los que representamos a Dios. ¿Por medio de quién se conoce a Dios? Por medio de su iglesia. Cada uno de nosotros es importante porque estamos representando el nombre de Jesucristo, donde quiera que estemos. Entonces, cada una de las cosas que hagamos son importantes porque exaltan o manchamos el nombre de Cristo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, lo que sucede luego es que ellos aceptaron el consejo de Gamaliel y los azotan. Bueno, sabemos que dentro de las culturas, la cultura judía era un poco más leve en cuanto a los azotes, ¿no? Podemos ver en Deuteronomio 25:3, después lo ven con calma, que el límite de azotes era 39. Yo creo que es harto, pero evidentemente había otras culturas que prácticamente los dejaban casi muertos, ¿no? La cultura judía no, o sea, el tema de azotes, que era un castigo cotidiano en esa época, decía que les daban con esos cueros de vaca, con esos chicotes de cuero de vaca, y eran 2 en la espalda y 1 en el pecho. Eso es lo que dice Deuteronomio 25. Entonces, límite era 39. Aquí no nos dice cuánto les dan. Hay otros que sí dice que se les da el límite. En este caso no. Puede ser que se les haya dado máximo de 39 o puede ser que haya sido un poco menos. El tema es que les dieron fuerte. Y realmente yo me pongo a pensar, ya los encarcelaron, ya los golpearon. Y ahora vamos a ver la reacción que ellos tienen. Hasta este punto hemos visto la oposición externa por parte de los fariseos. Ahora vamos a ver cómo ellos se gozan en sufrir por el evangelio. Punto número 3. Los frutos del evangelio con los creyentes. Verso 41 y 42, estos son cortos, así que los puedo leer. Ellos pues salieron de la presencia del concilio y regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrentas por su nombre, el nombre de Cristo obviamente. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. ¿Qué pasa cuando la verdad de Dios está en una persona? Perdón. Esta es la reacción. Hay gozo. Nos maltratan o nos insultan, nos afrentan, pero hay gozo en nosotros porque el nombre del Señor Jesús es exaltado. Y esa es la reacción que debemos tener. Eso es lo que Dios, por medio de estos hombres, estaba logrando. Exaltar su nombre. Nosotros, no sé si se recuerdan la prédica que tuvimos de Mateo 16, en la conferencia. Básicamente, nosotros somos la representación de lo que Dios es. ¿Por qué? Porque el Señor ha decidido revelarse en esta tierra por medio de su iglesia. Él puede hoy día agarrar, abrir los cielos, volver con majestad y todos agarrar, quedar locos y decir, sí, Señor es Dios. Pero Él ha decidido utilizar a su iglesia para que la represente y para que lo exalte. Y eso es lo que están haciendo estas personas. Están exaltando el nombre del Señor Jesús donde quiera que están. Están exaltando ese nombre tan grande. Están padeciendo por ese nombre. Yo les contaba al comienzo, como yo tuve un tiempo, y no les estoy hablando de un periodo corto, era una disyuntiva de por lo menos un año o un tiempo más, diciendo, yo no sé si quiero ser pastor, porque quiero que me llamen licenciado, ¿no? Como dicen, ¿no? Dígame licenciado, ¿no? Pero realmente, ¿qué nos importa eso? Pero nos importa, es verdad. Yo sé, y ese fue mi problema, pero yo sé que cada uno de ustedes tienen otro problema. Donde, bueno, o sea, si les digo que soy cristiano, ya no me van a llamar. Si les digo, me van a comenzar a molestar.
Pero también esas mismas personas, te aseguro que el momento que necesiten ayuda y un consejo, también te van a buscar. Y más allá de eso, nosotros estamos en un tiempo, ya les he dicho, donde lo máximo que pueden hacer es ofendernos. Tal vez experimentemos persecución, no lo sabemos. Solo Dios sabe. Pero en este momento es eso. Los apóstoles, su vida estaba en juego. Y ellos podían agarrar y decir, no vamos a obedecerles a ustedes, porque estamos obedeciendo a Dios. Qué fuerte. Que Dios realmente nos dé la valentía a cada uno de nosotros de exaltar de la misma forma el nombre del Señor Jesús donde quiera que vayamos. Que nos dé la valentía de que no nos importe el título que nos vayan a poner, que no nos importe lo que vayamos a hacer, sino que realmente podamos exaltar el nombre de Jesús donde quiera que estemos. Como conclusiones quiero darle algunas. Todos los dones que tenemos, todo lo que podemos hacer, son para engrandecer a Dios y no a nosotros mismos. Si Pedro podía sanar, o los apóstoles pudieron hacer eso, es porque Dios les dio esa habilidad. Entonces, de la misma forma, todos esos dones tienen que apuntar ¿a quién? A Dios. Si nosotros tenemos el talento para evangelizar. Yo alguna vez he escuchado a personas decir, yo soy muy bueno evangelizando, ya he convertido a 40 personas. Y yo diciendo en mi mente, y bueno, tal vez a veces le he dicho, bueno, no sé, tú no conviertes a nadie, ¿no? Porque es verdad, si realmente hay una conversión genuina, es el espíritu de vida el que da vida a esa persona. Pero a veces tenemos la osadía de atribuirnos a nosotros la salvación de otras personas. Si tú le has podido presentar el evangelio de Jesucristo, qué bien, porque es fruto de que un pecador, como el otro pecador, tuvo el espíritu de vida para poder presentarle el espíritu de vida a otro pecador. Alguien que estaba muerto, que era yo y tú, Dios le dio vida para que pueda hablar a un pecador que estaba en la condición en la que yo estaba antes de que reciba el espíritu de vida, para que esa persona pueda recibir la vida. Con esto yo no les estoy diciendo no vayan a evangelizar. Vayan a evangelizar, por favor. Realmente Santa Cruz necesita de Cristo. Pero el momento que alguien ponga sus ojos en Cristo, fue la gracia de Dios para esa persona. Y qué bueno que tú hayas sido un instrumento. Otros ministerios, la alabanza, es para la gloria de Dios. El ministerio de niños, aquí tenemos Gili, capísima para el ministerio de niños, es para la gloria de Dios. Donde sea que estemos, lo que hagamos es para la gloria de Dios. Otro punto, cuando nos encontremos en situaciones donde nuestra fe es cuestionada, debemos lograr que Dios prevalezca y no nuestras ganas de evitar el sufrimiento. Usualmente puede ser por el sufrimiento, puede ser porque se vayan a hacer la burla de nosotros. Por diversas razones podemos querer evitar el exaltar el nombre de Cristo. Queridos hermanos, que el nombre de Cristo se escuche y se escuche fuerte donde quiera que estemos, porque es el único nombre que es sobre todo nombre y que salva. Tu nombre y el mío no salvan, el nombre de Jesucristo salva, da salvación, da vida eterna y tiene que escucharse. Y por último, bajo cualquier circunstancia, Dios es quien debe prevalecer. Nos gozamos porque si prevalecemos es porque Dios nos ha sostenido. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito, por tu palabra.